Mm, mm, mm. Estamos intentando iniciar este directo. Es el tercer intento. Esperemos que funcione, ya que llevamos un tiempo preparándolo y con muchas ganas. A ver si se une también Javier. Mm, Voy a mandarle de nuevo la solicitud. Alejandro está conectado. Voy a darle paso. Los misterios de la tecnología que siempre son, como los caminos del Señor, son imprevisibles, son inescrutables, la verdad. Nunca se sabe qué es lo que sucede. A ver, ahora no está entrando Javier tampoco. Hola, Alejandro. Hola. Ahora, ahí va. Yo ya estoy adentro. A ver, Javier. De nuevo le mandamos la solicitud. Saludos. Qué raro que no se sume Sí, ahora Javier. a ver. Hola, Ahora Ale. tenemos a Javier en escena. Bueno, está entre bambalinas, para decirlo así. En la casa 12. Está en la casa 12 ahora. A ver si Vamos, aparece en la casa 1. parece que va empeorando, ¿viste? Más pruebas, peor sale, por ahora. Pero ya va, ya le va a salir. Ahí viene, ahí está. Hola, Javier. A ver qué pasa acá. Les digo que viajé por muchas partes. No estamos todavía en vivo, ¿no? Sí, Sí, estamos, estamos en vivo, sí. estamos ya en vivo, Bueno, en riguroso directo. entonces aquí estamos. Si me escuchan, Sí, yo, yo diría que nos quedemos acá. Lo veo solamente a Ale, no te veo a vos, pero ya estamos. Así que bueno. bueno, pues vamos adelante con este directo. Bien, nada, primero de todo saludos. Veo que saluda a la gente. Una vez más, un placer volver a compartir este tiempo con las personas que os vais sumando, con Javier, con Alejandro, que saludos desde la tierra. Es muy buen lugar desde donde saludar. Y hoy para hablar sobre, hemos puesto este título así pues genérico, Astrosofía, ya que vamos a hablar de astrología, pero también vamos a hablar un poco pues en relación a los acontecimientos actuales, acontecimientos que son mundiales, para decirlo así, pero también en relación al alma y me ha encantado esta publicidad que ha hecho de forma subrepticia Javier del libro Encuentro con la sombra. Podríamos hablar un poco, si te parece, empezar sobre este título y este libro. Mira, no, le salió de casualidad, no creo que sería un tema más que no tenía que ver con el tema de hoy. Me parece. Podríamos hablar como podríamos hablar de todo, digamos, pero quizás focalizarnos más en lo que habíamos orientado un poco la charla a partir de los títulos. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Pero bueno, como tiene relación también ese encuentro con la sombra, ¿no? No deja de ser también muy sugestivo, muy, bueno, Y esto, ¿no? bueno, Sugiere algo es siempre. un, es un libro eh, bastante importante que escrito por varios psicólogos, ¿no? Yo pensaba cuando empezamos a conversar acerca de cómo podíamos dirigir un poco la charla, porque claro,
Vamos a hablar de tantas cosas que no nos vamos a cansar ni se va a agotar, pero bueno, dirigiéndolo, pensaba que esto de cómo los psicólogos se han interesado por el tema de la sombra, y psicólogo como aquel que se interesa en el alma, ¿no? Porque etimológicamente psique es alma. Entonces, un psicólogo debería estar interesado por el alma. Y eso es algo que a veces se pierde de vista, ¿no? Yo creo que, eh, por lo menos de los que yo conozco, los psicólogos que ponen el alma en primer plano, el primero fue Jung, ¿no? Tiene un libro, La realidad del alma, y creo que habla sobre esto de la importancia del alma. No el alma como lo inconsciente, sino como algo en sí mismo. Y después los post-jungianos, por lo menos los que yo conozco, que son James Hillman, que es un norteamericano, que habla de esto del hacer alma, como la función de la psicología y de la indagación psicológica, esto del hacer alma, y después está uno que no es tan conocido que se llama Wolfgang Jägerich, es un alemán que también habla sobre la dimensión del alma que se manifiesta dialécticamente, y esto del alma como una metáfora, o el alma como una acción más que como un ente, que bueno, me pareció muy interesante cuando estaba escribiendo en este último libro que estamos escribiendo sobre los nodos. A veces no, los nodos se pueden, sí, llamar como la misión del alma, a veces leemos o escuchamos, y lo podríamos circunscribir a los nodos, pero en realidad la carta natal en sí misma es un hacer alma, ¿no? Entonces, por ahí estaba bueno empezar por ahí, y que hacer alma no tiene que ver con mejorar la personalidad. Creo que son como dos direcciones interesantes como para empezar a conversar. ¿Qué sería hacer alma? Y cómo este hacer alma no tiene que ver con mejorarnos. Y eso yo no sé qué opinan. Sí, Javier, sí, un poco esta orientación de la cual habíamos hablado, por ahí de unir un poco la astrología, que está un poco aquí y un poco allá, siempre tratando de poner los pies en la tierra, dándole un poco de digamos, de legitimidad y que no sea solo una investigación o muy profunda para muchos, pero y muy divertida para otros, pero no deja de ser algo ajeno a la racionalidad común, ¿no? El hecho de instrumentar una investigación a partir de un lenguaje, esto es la astrología. Yo recién cuando vos hablabas, sale de esto de cómo fue que la psicología fue perdiendo la noción del estudio del alma. Me recordaba unos escritos de Hillman, creo que de Hillman, donde en algún momento cuando surge el estudio del alma, medio ligado a la filosofía, era tanta la presión o digamos, el Seiger, ¿no? La visión del mundo en ese momento, de que si no era algo científico, mejor no hablar de eso porque ya habíamos perimido hablar de cosas que estaban más allá de lo que podíamos medir y cientificar, digamos. Y que de alguna manera entonces Freud, que tenía mucho de filosofía en sus comienzos, pero fue uno de los grandes, y muchos otros, en sus comienzos la emparentaron con la terminología científica. Y al alma era imposible, ya mismo la palabra misma quedó fuera y pasó a ser psique, pero la psique entendida como un proceso Inconsciente, por ligado, ahí, ¿no? claro, inconsciente, pasó a ser, digamos, la palabra que hablaba de aquello que no es consciente, no es racional, no es comprendido, pero está en el inconsciente, ¿no? Esa quedó como palabra. Pero, asociando un poco, podemos, digamos, hacerle la analogía entre la inconsciencia, o mejor dicho, a mí me gusta más hablar de lo no conciencia, de lo no consciente con el alma. O sea, aspectos que no tenemos la capacidad de generar racionalidad, de definición y demás, y que se nos escapan.
entonces, bueno, distintos lenguajes, o la poesía, o los sentimientos, o lenguajes simbólicos, como la astrología, traen un poco también a poner sobre la mesa de nuestras capacidades reflexivas asuntos que no podemos comprenderlo vía racional, ¿no? Mm, sí, sí. Si me permitís, estaba pensando también en algo que dijo también Gurdjieff, por ejemplo, ¿no? Creador del Cuarto Camino, y que justamente hablaba de algo que me parece también muy relevante en lo que estamos ahora conversando, que es que no tenemos alma, sino que construimos alma, ¿no? Algo siguiendo también con lo que comentabas de Hillman, y que me parece también muy interesante en relación a justamente a la astrología, astrología, astrosofía, ¿no? Ahí también, ¿no? Jugando un poco con la terminología, con los vocablos, ¿no? Tendríamos por un lado, pues, que con logía, que proviene del griego logos, pues sería pues la comprensión o cómo damos voz, ¿no? Para decirlo así, damos voz a los astros, a las estrellas, pero por otro lado también tenemos la vinculación con la sabiduría, con la capacidad de también abrirnos, como en un sentido pues también como un cuenco, en relación pues justamente si es que estoy leyendo también a Tashi, ahora te leeremos, Tashi, pues también, ¿no? En relación pues justamente a dejarse atravesar por las estrellas, ¿no? Por el influjo energético, ¿no? Y sí, ahora estoy leyendo a Tashi, que dice, Wilber habla de un inconsciente inferior y un inconsciente superior o transpersonal. Creo que Jung le tuvo que denominar inconsciente colectivo porque no tenía otro medio de hacerlo entonces. Quizá no tenía otras referencias, ¿no? Y sí que me gustaría también, si te parece, Javier, que comentaras algo sobre esta distinción entre inconsciente y no consciente. Sí, a ver, creo que los seres humanos nos movemos y sentimos y vivimos a partir de lo que se nos presenta en la conciencia, ¿no? Y dejamos a un lado cosas que por ahí hace un rato estaban conscientes, pero las dejamos, o sea, no es tan fácil Claro. determinar qué es lo consciente y lo inconsciente. Lo consciente es la atención del momento, digamos, y todo lo demás pasa digamos, a segundo plano. Y muchas de las cosas que vivimos a diario pasan en términos inconscientes. Lo que pasa que el tema es cómo hay cosas que quedan tan ajenas, tan escondidas en el inconsciente, que no vuelven nunca, en ningún momento, cuando las necesitamos, hacerlas conscientes, ¿no? Entonces a eso quizás a veces lo llamamos como un inconsciente sumergido, un inconsciente difícil de acceder, no darnos cuenta de cosas que nos pasan porque no somos conscientes de eso de eso que estamos experimentando. A ver, Está para bueno, no... sí. No, dale, dale, Sí, dale, dale. no, no, me parecía, claro, es interesante porque me da la sensación que esta diferencia tiene que ver que pareciera que lo inconsciente es mío, es mi inconsciente. Fíjate que casi las palabras llevan como a apropiarte de algo Exacto. que es mío y es inconsciente y por alguna razón está en un nivel del que no puedo acceder, pero es mi inconsciente. Pero lo no consciente no es mío, es como toda una dimensión a la que por alguna razón quizás todavía no pasó la membrana a lo consciente. Y eso ya es toda una dimensión no consciente. Eh, Creo que por ese lado podría ser. Va, me pareció por ese lado. Sí, sí, sí. De hecho, creo que parte, así como el conocimiento se estructuró en demasía, quizás algunos hablan de un hipercientificismo, ¿no? Hacer todo medible y todo en función de lo que vemos, quedaron muchas palabras, inconsciente y el alma, asociado a lo que vemos.
Entonces, como vemos seres humanos separados, cada uno debe tener un inconsciente adentro, cada uno debe tener, y no vemos lo que nos une a todos, que hay un inconsciente colectivo, que hay un alma colectiva, y que de alguna manera trabajar sobre eso desde cada uno es, esto creo, yo lo relaciono con el hacer alma, Claro. es trabajar en un ámbito que en realidad es colectivo, porque es fuerzas que están en este momento actuando, o sea, colectivamente. Cuando digo fuerzas, digo energías, y digo la astrología, digo los planetas, etcétera, etcétera, ¿no? Cantidad de fuerzas que no podemos precisar ni adueñarnos de que yo tengo esto, ¿no? O sea, todos tenemos un poco de todo. Claro, Totalmente. Sí, aquí también, entra la astrología. Perdón, aquí entra la dale, dale. astrología plenamente, ¿no? Tiene toda la vigencia porque justamente es lo que permite, eh, permite de algún modo articular lo que estás viviendo internamente con lo que estás viendo externamente, pero que te atraviesa a ti y atraviesa al colectivo, de algún modo, ¿no? Esto es lo que yo creo que así como, bueno, esto, ¿no? La astrología ha sido denostada durante muchos siglos y en ámbitos actualmente sigue denostada, pero lo que nos trae precisamente es un mensaje de que si eres capaz de ir más allá, ¿no? de este pequeño ego o de esta pequeña circunstancia que estás viviendo, de pronto te abre a una dimensión que también pues esto tendría relación con el tema de hoy, que sería también los transpersonales, ¿no? Tal Adelante. cual. Sí. No, una No, dale, 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 Javi. que me viene siempre esto, que es algo que a veces, no sé si llamarlo error, porque no es un error, pero uno de los, digamos, paradigmas es establecer que hay cartas natales individuales, ¿no? Cuando la carta natal sabemos que es un posicionamiento del cielo en el momento que hemos nacido, pero es la misma carta natal para todo lo que haya nacido en ese momento, en lugar cercano. O sea que la astrología en realidad nos habla de un cúmulo de energías a niveles cósmicos, universales, y cada persona encarna un momento de esas energías. Incluso cada persona no solamente momento de esas energías venidas del cielo, sino que también recibe los genes a través del cuerpo de una historia familiar y una genealogía a partir de los padres, etcétera, etcétera. O sea que esa es la diferencia. Y de alguna manera hacer alma es de alguna manera como mediar entre ese ser individual y esa energía que es común a todos, ¿no? Sí. Desde una personalidad, construir un puente hacia un alma que es más común a todos. Ujú. Sí. Yo pensaba con respecto, ¿no?, a esta articulación con el alma y desde la astrología. Hillman dice que para ser alma uno tiene como que involucrarse en un trabajo de intensificación acerca de lo que percibe en el día a día. Entonces, todo, no sé, pintar, hacer música, bailar, dibujar, interpretar los sueños, soñar, son maneras de darle un carácter simbólico y de significado a la vida misma, ¿no? Entonces, la astrología en ese sentido es buenísima porque ya de por sí tiene un lenguaje tan rico en símbolo y en arquetipo y en imágenes arquetípicas que parecería ser como, bueno, Hillman mismo lo dice, que somos casi privilegiados los que nos interesa la astrología porque aprendemos a hablar en un sistema tan rico desde lo simbólico que si uno puede profundizar, bueno, va a ser alma. Y Claro. pensaba también que hay por lo que estuve estudiando y leyendo, los caldeos y los sumerios, y a partir de ahí los babilonios y los griegos y demás, creían que había un alma en el mundo y que las estrellas eran almas.
Y que cuando uno encarnaba, era como una estrella que bajaba, una estrella del cielo bajaba a la tierra, encarnaba hacia su vida, y cuando se moría, volvíamos al cielo como estrellita. Entonces, ya de esa proto, es una metáfora, es una poesía, pues si lo literalizamos, pierde sentido, pero si lo vemos con ojos poéticos y simbólicos, que creo que eso es la astrología, fíjate que hace 3000 años que esta relación entre los astros y el alma se va como complejizando y va avanzando. Y es precioso. Yo me acuerdo Sí, cuando era chico, la primera vez, cuando empecé a estudiar astrología después y vi esta historia, me acordé cuando se murió mi padre cuando yo tenía 12 años, que fue un momento heavy. Claro, Una vecina del departamento me dice, bueno, no estés triste, cuando veas una estrella, lo vas a ver a tu papá. Y yo en ese momento me lo cuento y me conmueve, pero es claro, justamente esta relación, esta conexión entre la vida, el alma y aquello que está más allá, que es el alma del mundo, que como decía Javi, está todo el tiempo dinámica y uno va como encarnando, uno no, muchos nosotros, claro. vamos como racimos encarnando momentos del cosmos y bueno, y vamos haciendo sentido con eso, vamos encontrando significado con eso. Y eso es, la sí. astrología es literal, digamos. Cuando decía íbamos encontrando significado, a mí me suena, estamos haciendo alma, digamos. Mm. Estar haciendo alma, a mí me suena, estamos haciendo puente entre, porque el alma de alguna manera es, pero hacer alma es como hallarle cada persona significado a lo que es, ¿no? A lo que está. Y yo lo que me hago a veces, muchas veces, es una pregunta, cómo también se ha perdido en el lenguaje contemporáneo. Hablamos de astros, hablamos de energías, hablamos de estrellas, pero ya no hablamos de dioses. O sea, Ujú. nos hablan de los devas, o sea, porque no sea cosa que personalicemos. Hay una especie de aversión, Ujú. y todo que es, insisto, a revisar. No estoy diciendo Sí, sí, debemos volver a creer en Dios. No, no, porque uno no sabe qué es Dios o qué son los dioses. Pero sí, de alguna manera, cuando hablamos de fuerzas de la naturaleza, tampoco estamos hablando de fuerzas solo físicas, claro, exacto. solo mecánicas, sino que fuerzas que tienen significado, que tienen sentido, que tienen incluso inteligencia superior a la humana. Claro. Claro, También es pensá Dale, dale. que tenemos, inconscientemente tenemos introyectado durante los últimos 2000 años que si llegás a hablar de dioses diferentes, te queman vivo. Entonces, Claro. Claro, claro. todavía estamos tipo bastante ahí. Bueno, es que sin ir más lejos, pensemos en Giordano Bruno, por ejemplo, ¿no? Que hoy día, Oh, o sea, no está más actualizado que nunca. Y esto no hace tanto por decir algo que finalmente pues se ha podido demostrar, ¿no? Pero no, ya no solo esto, sino que también si pensamos, me agrada mucho, ¿no? Cómo estamos enfocando el tema, así de forma tan espontánea, sobre el hecho de hermanar el alma o de crear o de, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, de pronto estar, bueno, sí, es permitir que el alma se exprese a través de un cuerpo o a través de un individuo, para decirlo así, pero que al final no deja de ser un alma colectiva, un anima mundi, ¿no? Siguiendo con lo que decías tú, Alejandro. Y también me hacía pensar en por ejemplo, esta cosa digamos, tan griega, que era el alma donde realmente se concretizaba, era en el ágora, ¿no? O al correr de los siglos, podemos decir que el alma donde se expresaba era en el mercado, o es en el mercado, ¿no? Todavía hoy día, ¿no? Porque es el lugar donde todas las voces, de algún modo, tienen lugar, tienen voz
y de este modo, pues, no sé, pues fulanito sabe de tal otro y, ¿no? Y de pronto entramos en vínculo y este vínculo pues crea una conciencia, también con lo que estamos diciendo al inicio, una conciencia más global, ¿no? Este punto que tanto que se ha ido perdiendo de pueblo o de comunidad, ¿no? Sí, sí, en relación a esto, lo que decís vos, en el ágora está el alma y lo que a veces quizás estemos viviendo entre los seres humanos en general es el encuentro de personalidades, ¿no? De personalidades definiéndolo como personas que están separadas Claro, y por lo tanto con temores mutuos, con competencias mutuas, pero que el dialogar las y cada vez más profundamente en términos de comprensión mutua, las lleva a generar comunidad, o sea, exacto. darse cuenta que están unidas y que cuando decimos están unidas, cuanto más unión hablamos, empezamos a hablar del alma. Ah, pero entonces hay algo que nos sostiene, Claro, un anima mundi. Y la personalidad es ese pequeño constructo ligado a una forma física personal. Perfecto, bienvenida sea, pero darnos cuenta que hoy vivimos en constante rispideces, guerra, desastres, o sea, ligado a ver qué personalidad domina a otras ahora, personalidades, ¿no? ¿no? Sí. Sí. Si me permites, Javier, un inciso sobre, que eso también me gustaría recuperarlo, sobre lo que decías tú, Alejandro, ¿no? Al inicio, la distinción entre querer mejorar, ¿no? Que sería mejorar la personalidad como si fuésemos, no sé, mecánicos, ¿no? De pronto, que a veces tengo la impresión de que todo el ámbito terapéutico, de algún modo es como esto, ¿no? Esta cosa de técnica, ¿no? De, mira, pues te voy a solucionar como si fuéramos esto, pues neurocirujanos, ¿no? Y tocásemos aquí, tocásemos allá y tenemos la fórmula, ¿no? Esta distinción entre mejorar la personalidad o mejorar el ego, para decirlo así, y la otra sería lo que no se puede mejorar, que es, digamos, el alma, y el alma en sí no es que sea ni perfecta ni imperfecta, es lo que es, ¿no? Y esto es también, yo creo que es interesante. Tal cual, porque uno, o sea, el proyecto de mejoramiento siempre va a ser parte de un fragmento de la totalidad que hoy por hoy podemos decir Claro, que es la personalidad o el ego. ¿Quién más que el ego quisiera mejorar algo? Y como vos decís, el alma procura manifestar lo que es. Imagínate, qué sé yo, un jazmín diciendo, la próxima primavera quisiera mejorar. ¿Cómo hago para mejorar mis pétalos, para mejorar mi aroma, mi perfume, para mejorar mi... O sea, el jazmín ni se le ocurre eso. no, claro, Eh, ¿No? no, El jazmín, en el mejor de los casos, se expresa dentro de una planta donde hay un montón de jazmines, además. Es una familia de jazmines que por ahí es una planta que a su vez está conviviendo con las abejas, está conviviendo con otras flores. Y si dejáramos al alma operar, si el ego, o sea, sí, es como que sí, a veces el ego frena al alma. Entonces, como si una parte, como si un fragmento le pusiera el pie en la cabeza a algo que está más allá de eso. Y eso, bueno, puede ser casi contraintuitivo, porque claro, nadie dice que no sea bueno buscar mejoras y ser más funcional y querer mejorar, ¿no? O sea, no es que claro, uno diga que no está mal mejorar, pero ¿cuántas veces no habremos implementado una dirección y habremos tosudamente insistido en algo que no era para nuestra alma y salió mal? ¿Y cuántas veces lo que nos pasó espontáneamente o imprevisiblemente, después decís, menos mal que esto me sorprendió y me ocurrió? O sea, sí, yo, sí, hablando con dos locos de astrología, a mi yo de los veintipico jamás se le hubiera ocurrido, ¿no? claro. Sí, Sí, sigue, sigue, adelante, adelante.
Sí, yo a veces veo en relación a o la mirada de lo personal o la mirada más desde lo social, pero siempre como que también hay una especie, ¿vieron? Como hay en los autos que se enciende una luz roja cuando algo está funcionando mal, como que en Mm, el organismo humano algo se prende cuando algo no está funcionando bien o está funcionando bien, pero requiere de atención. Una luz claro, roja, esta luz roja es el dolor, digamos el dolor, pero no el dolor natural de la vida, sino un proceso de sufrimiento, algo que se queda, que es necesario mm, de poner atención para sobrellevarlo. O sea, hay dolores que no es necesario, simplemente hay que atravesarlo. Me crece un diente, duele, bueno, va a doler un tiempo o tomar algo para que no duela, pero hay cantidades, y dije crecer un diente porque para hacer algo simple, pero hay claro, cantidad de experiencias dolorosas en la vida que nos toca vivir como seres humanos, como formas humanas, pero que hay sí de repente señales de atención, que hay algo que está como un nudo, como dolor que se convierte en sufrimiento, o sea, esto es algo que lleva a ser reiterativo, repetitivo, adictivo incluso, como que laberíntico, no puedo salir de ahí. Y de claro. alguna manera ese prender la luz es quizás también darnos cuenta de qué necesario, qué hace falta hacer o qué pide el alma mundi, digamos, para encauzar y alinear ese nudo, o desatar nudo, como decía alguno, Claro. este, o ser más consciente. Y estos dolor personal también lo podemos hablar en términos un dolor o una repetitividad o una problemática familiar o grupal, social también. O sea, como que también vamos respondiendo a que de repente se generan unos nudos sociales Mm, de mm, tal mm, magnitud y que vienen quizás haciéndose hace muchos años y que es como prender una luz roja. Espere, ¿qué está pasando acá? Entonces estos cambios de cómo también como humanos nos toca ir aprendiendo a este proceso de estos cambios, ¿no? Este, que por ahí no son tan programados, o sea, mm. como voy a mejorar, Claro. pero nos vemos impelidos a que hay algo que no está funcionando bien, aunque no Mm, sepa muy bien por qué. Entonces, bueno, el aprender de estas fuerzas nos ayuda un poco a, a ver por acá, quizás, o sea, al aprender estas fuerzas me refiero, por ejemplo, a la claro, astrología, que nos da el claro. lenguaje de reconocer las fuerzas o los devas actuantes, ¿no? Un Plutón, un Saturno, reconocer el lugar de estas fuerzas, este, nos ayuda a comprender. Mm, mm. Tal cual. Sí. Perdón, Tashi comenta también sobre el hilozoísmo, esta teoría que sostuvo Aristóteles justamente, ¿no? En relación a la naturaleza y en relación naturaleza, ser humano, vida como un todo, ¿no? Que se va, digamos, va evolucionando conjuntamente. Y también interesante que hace el comentario también en relación al Wu Wei, este término taoísta de bueno, que justamente es también pues el permitir que se exprese lo que hay, ¿no? O sea, no estar como queriendo cambiar, manipular, ¿no? Gracias, Totalmente. Tashi. Tal cual. Sí, el no hacer. Mm, El haciendo, no hacer. Eh, sí, es muy, como le decía, me parece contraintuitivo, ¿no? Porque uno cuando se acerca en general a la astrología, que está perfectamente bien, repito, no es que lo niegue. Como mi vida es un caos, me siento desarmonizado, desarmonizada, cómo la astrología me puede ayudar, cómo puedo mejorar mi vida, y está perfecto. Y de hecho, lo más loco es que armonizándose con lo que está más allá del ego, el ego
puede encontrar un lugar donde también se va a sentir cómodo, aunque no lo quiera, digamos. Es lo que Sí, también, sí. es ese punto tan delicado que no sé qué griego lo es, o griego, o latino, o romano, el amor fati, ¿no? Ah, Amar sí. amar al destino, no cambiar el destino, no manipular Ujú, el destino de acuerdo a lo que yo quiero o quisiera, sino ujú. es muy estoico sería, ¿no? Hay un Exacto. destino y tengo el Mm, libre albedrío para acompañarlo, para hacer lo que sea, pero cuando uno se pone en la humilde, mm. eh, ¿no? Agacha la cabeza y humildemente acepta el destino y lo empieza a amar, ahí creo que el alma está contenta. Florece, Y hay ¿no? destinos, y hay Claro. destinos tremendos, ¿no? Wow. Sí, Sí, yo, ujú. yo la verdad que por ahora diríamos que me resulta bastante fácil amar mi destino, pero hay algunos destinos que te la regalo. Decir esto eh, con, con, con honestidad, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Dale, dale, Sí, sí, Javier. sí. No, que digamos acá donde uno dice, bueno, cada uno tiene su perspectiva, tiene su vida, lo podemos definir de muchas maneras, tiene su karma, su problemática, y este me dice que ame mi destino y yo estoy, yo qué sé, desnudo en el desierto, etcétera, Mm, etcétera. Entonces, en ese sentido es muy difícil. Es como todo, en cada uno tiene su cruz, dicen en el cristianismo, ¿no? Que cada uno, Claro, ¿por qué motivo uno dice los hindúes hablan más del karma? En Occidente está más puesto que el motivo son fuerzas, autoridades, padres, estados que mm, me hicieron a mí así, ¿no? Es más existencial, visible mm. Sí, y sí. dando de razones del por qué la vida tiene el karma que tiene es debido a quien tiene el poder político o el poder, la patria potestad sobre uno. La Mm, astrología pone en juego que hay cantidad de fuerzas y que es necesario que nos amiguemos con esas mm, fuerzas. La psicología también va a decir, bueno, amigate con tus padres, amigate también con el poder político de turno, porque si no va a estar uno constantemente en lucha queriendo reformar a Claro, amigarse no es ceder la voluntad ni el anhelo ni lo que yo creo que tengo que hacer, pero sí el amigarse en términos de que la realidad hoy es así. claro. Y a partir de ahora, cada uno podrá ver hacia dónde me voy dirigiendo. Pero a veces Ujú, estamos, uno de los problemas quizás humanos es lo que decía antes, enroscados en solucionar un dilema que es insolucionable. Como decir, vieron, crear el agua para la vida eterna, digamos. Obviamente ahora no sé si hay de esos proyectos, pero a veces quedamos enroscados con el proyecto del alma. ujú, ujú. Son Totalmente. nuestros pequeños proyectitos, digamos, de alguna manera, ¿no? El claro, proyecto que claro. de alguna manera se Sí, va a ver, sí, no, no, que pensaba esto que comentabas, ¿no? Uno queda enganchados en proyectitos en vez de atender al proyecto del alma. Y pensaba esto de que como que naturalmente creemos que como que hay un proyecto del alma que lo tengo que descubrir. Y yo estoy pensando que el proyecto del alma como que se va creando sobre la marcha, ¿no? No es que hay un proyecto del alma eh, previo al que tengo que Sí, sí, responder o no respondo, sino esta sensación de que eso se va descubriendo, se va haciendo, se sí. va alineando y no sé si está escrito en algún lugar. Supongo que no. Entonces, como eso es difícil de pensar, Es, ¿no?
Claro, es difícil porque estamos ya dentro, ¿no? Es decir, no es que puedas coger, yo qué sé, un cuento, ¿no? O un libro, una novela, lo que sea, ¿no? Y dices, bueno, pues tal personaje ¿no? de pronto va a llegar a este punto, y este es su destino cerrado, Claro. exacto, ni un milímetro. No, sinceramente, yo también lo voy sintiendo así. Y la astrología, esto también es, yo creo que muy interesante para poder ampliar el marco en el que nos movemos cuando hablamos de astrología, que, refiriéndome otra vez a la terminología, no es algo, o sea, solo razón, o sea, no es que las estrellas razonen para ti, para decirlo, ¿no? O sea, sino que tú estás en constante también intercambio entre, me encanta esto que dice Erika, ¿no? De amigarse con las distintas realidades también, ¿no? Es decir, de poder entrar también en consonancia, en armonía, esa armonía que va más allá de este proyecto que uno es mi tesoro, ¿no? O sea, esta cosa, mi tesoro, que no me lo toque nadie. Claro. Y dice Acá, Erika, perdona, sí, dice, Erika dice, pero ese proyecto del alma siempre vibra desde pequeños con nosotros. es verdad, ¿no? Uno puede reconocer esa vibración desde pequeño, aunque cuando uno es chiquito por ahí no se da cuenta, pero después sí es como que vas como recordando que eso estuvo ya desde siempre. Y como que uno lo va reconociendo y va como tomando forma más concreta a medida que uno va viviendo, envejeciendo, qué sé yo. Sí, Si uno sí. está atento, podrías sentir que ese proyecto del alma, hay algo ahí, que no es lo mismo cualquier cosa, una cosa así. No es Mm, lo mismo cualquier cosa, para cada uno de nosotros. tal cual. Sí, Sí, sí. a mí me resuena pensando en la astrología y que cada uno tiene un código genético y que va a tener su despliegue, ¿no? Genéticamente. Se podrán aparecer algunas enfermedades junto también a cómo atravesarlas o cómo curarlas también con la información. Y también el código natal, el código al cual uno está entrelazado energéticamente, y esto nos abre a códigos, cómo estamos relacionados con fuerzas, digamos, de las cuales nos habla la astrología, pero también cómo nos estamos ligados a personas con las cuales estamos vinculados, ¿no? O sea, el hecho de nuestros padres, nuestros hermanos, las personas que conocemos, nuestras parejas, nuestros hijos, o sea, cómo nos vamos vinculando de manera tal de que no sabemos, uno dice, uy, qué casualidad que nació esta persona en mi casa. Y obviamente no podemos reconocer el significado profundo de eso, Claro. pero como que habría cierto grado de... la ciencia trata de husmear en estos patrones, ¿no? Entonces va a un lugar en la selva y acá crecen tales determinados árboles y no crecen otros porque, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, entre los seres humanos no conocemos esta ciencia o saber de cómo y por qué los seres humanos nos encontramos, nos vinculamos de tal manera. Sí Total. tenemos intuiciones de que cada encuentro, y sobre todo cuando hay una carga emotiva o amorosa, es significativa para nosotros, porque Exacto. nos lleva para uno lado, nos abre otro, nos pone en crisis, nos moviliza de tal manera que pasa a ser muy significativa, incluso hasta movilizante en términos de problemático, digamos, pero Claro. Total, y sí. la importancia de ese vínculo para el desarrollo del alma que se está haciendo. O sea, porque uno a veces dice hacemos alma, pero el alma se está haciendo, aunque uno no quiera. Este, Dale, dale, Alejandro. No, que pensaba siendo lo que comenta Javi, el alma se hace aunque uno no quiera. Por ahí la actitud, en el mejor de los casos, sería cómo colaborar para que el claro, alma se haga con más profundamente, digamos, ¿no?
cómo, cómo, Exactamente, cómo, cómo cómo participar. disponerse para profundizar ese hacer alma que se hace aunque uno no quiera. Hablábamos el otro día acerca de lo que en la teosofía se llama el puente Antacarana, ¿no? Que es la construcción de ese puente entre uno entre el macrocosmos y el microcosmos personal, podríamos decir, Sí. cómo colaborar con esa construcción. Eh, por eso la Sí, sí, actitud es muy sí. importante y a veces, eh, consciente o inconscientemente, uno puede como distraerse o no hacerse cargo. Como decir, bueno, a veces también hablamos de cuánta energía y cuánta valentía a veces hace falta para ponerse presión uno mismo y decir, voy por acá. O sea, no quiero ir. Sé que es por acá. No quiero ir. Sé que es por acá. Ay, voy por acá. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno, eso eh, es esa Sí. actitud que profundiza el hacer alma. Que se va a hacer aunque no lo quiera, pero bueno. Sí, claro, Sí, para sí. ello también yo creo, muy importante desarrollar lo que se denomina como el testigo, ¿no? Es decir, esa presencia ecuánime capaz de poder estar en consonancia, en relación con lo que está sucediendo, con lo que se está desarrollando, pero a la vez también tener la mirada lo suficientemente neutra y limpia y pura para no dejarte pues enredar en el torbellino. Y esto también es interesante por otra cuestión, que es el desarrollo de la atención, esta atención plena, ¿no? De la que se habla ahora muchísimo a través del mindfulness y tal, ¿no? Pues esta atención plena que a fin de cuentas, si, o sea, poniéndolo en términos así más acuciantes, más radicales incluso, es lo único que podemos hacer, poner atención en lo que está sucediendo. Porque es decir, vivir, ¿no? A no ser claro, que quieras cortar el flujo de la vida, vivir ya estás viviendo. Has nacido sí, aún ni sabes, sin saberlo, ¿no? O sea, de pronto apareciste aquí, aparecimos y yo qué sé, y nos dijeron que este era papá, este era mamá y ahí todo, ¿no? Pero lo único que de algún modo requiere toda esta escenificación es tu atención. Y tu atención para poderlo relacionar, por ejemplo, pues yo qué sé, con un tránsito de, pues no sé, de Júpiter, por ejemplo, ¿no? Y ese tránsito de Júpiter te está atravesando y tú, en esta disponibilidad de la que hablabas, Alejandro, wow, si te pones en esa humildad, ¿no? En ese encuentro con el misterio, pues lo que puedes hacer es poner atención hacia dónde estás yendo o sea, para hacer conciencia también, ¿no? Ujú. Exacto, sí, sí. Sí, esto de la atención y, y también, porque a veces lo planteamos el tema de la atención o incluso la meditación como algo, una práctica en términos personales, en términos de una atención para con la vida. Y lo que es interesante es sumar esta atención al vínculo, a los vínculos, de lo cual hablaba antes, de que tenemos y que se presentan en grados a veces complejos, a veces conflictivos, y prestar atención a estas abre una posibilidad de una comprensión, un diálogo entre esos vínculos, esas dos personas, esa atención mutua para profundizar un poco más cuál es la energía que está de alguna manera tratando de abrirse, desplegarse junto a través del otro, etcétera, etcétera. O sea, es como si fuera el ejercicio de la atención Sí. o el ejercicio de la meditación, pero en vínculo, digamos, ¿no? Aprendiendo a respetar que está un alma actuando a través de ambas personas. Ambas personas, y si hay grupo, obviamente implica una grupalidad o una familia. No es muy común dar espacio, no es muy común, cuando me digo no es muy común porque es como que eh, solemos vivir como el yo contra el mundo, más o menos, vamos a decirlo así en forma... No, no, tal cual, es muy gráfico y yo creo que es una vivencia, incluso me atrevería a decir que quizás una etapa necesaria, ¿no? De algún modo,
en esta construcción de esta identidad, ¿no? De esta individuación, proceso de individuación del que hablaba Jung. Dime, o sea, sigue, adelante. Tal cual. Incluso con varios distintos guiones. Yo contra el mundo, ¿por qué? Porque soy el que más sufro y todos me hacen sufrir, o soy el que más sé y nadie me entiende. O sea, hay muchos guiones. Me pongo en el lugar, le estoy diciendo a cada uno lo que tienen que hacer para que la cosa funcione bien y nadie me hace caso. O sea, puede venir de todo tipo el guión, pero sí es ponerme en el centro de una realidad que no tiene centro, digamos, ¿no? Como que, entonces el diálogo con otro, a ver, pero vos contame, ¿vos en qué estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Qué buscás? ¿Qué querés de mí? ¿Qué quieres de mí? Sí, tal cual. Y responder Sí, responder esto no es para nada fácil, ¿no? Porque uno debe primero de responderse a sí mismo, ¿qué quiero yo, ¿no? De los demás, o de esta persona, o de este encuentro, o de lo que sea, ¿no? O de mí mismo, ¿no? Y esto es algo que ya nos pone realmente en esto, en tensión, ¿no? Esto también, haciendo mención a lo que decías tú, Javier, hace un rato, esta tensión también que se puede palpar en el ambiente y de pronto también te resuena a tus memorias, a tu, yo que sé, a tu ancestralidad, que también está presente en el momento en el que estás viviendo esto, ¿no? sí, a mí Ujú. mientras vos hablabas, Javi, con respecto a lo importante que es sacarlo de lo personal o individual y verlo en términos vinculares, como esto de que se va generando, eh, es concretamente lo que está sucediendo entre nosotros ahora, e inclusive lo que están participando, Tashi, no sé si hay alguien más por ahí, Sí. eh, como que no es azaroso. O sea, si nosotros estamos, eso me parece, ¿qué es lo que quiere hablar a través de nosotros que de alguna manera nos usa y nosotros no tenemos ni idea? Y, y no es nos usa en el sentido que, bueno, qué bueno que está Daniel, sí, hablamos con Javier, hablamos de tal tema. Creemos que nos proponemos cosas y de repente, si estamos abiertos, si somos sinceros y profundizamos, hay algo vincular que sucede con nuestra pareja, con nuestra mamá y ahora, en este momento, con nosotros tres y los que estén eh, participando. Sí, Hay algo que Ujú. está sucediendo y es eso, si podemos prestar atención, digamos, ¿no? si me Ujú. permites, justamente, qué bueno ha sido que la cámara de Javier estuviese volteada hacia atrás y de pronto hemos podido ver ese libro que los tres de algún modo veo que tenemos de referencia, que es El encuentro con la sombra, y hemos empezado a hilar a partir de este tema que ni lo habíamos mencionado, o sea, ¿no? Exacto, exacto, Eh, exacto. eh, No, no lo habíamos preparado. O sea, el ego no prepara, cree que prepara cosas y el alma usa otras cosas, ¿no? Totalmente. Sí, si me permitís, Erika dice, me encanta. Totalmente nuestro ego se entromete en esa atención plena y no nos deja estar presentes prestando atención al alma y lo que quiere y cómo nos guía. Qué genial todo lo que dicen. Bueno, Gracias. Gracias. No, gracias o me alegro que te guste. Sí, luego también otro tema que yo creo que también podemos traer es, y haciendo mención o referencia a esto que has dicho ahora, ¿no, Javier? Es este punto de Caruti, ¿no? Que nos está trayendo, yo creo que una información o nos está trayendo una mirada que a mí en lo personal me toca muchísimo, ¿no? Porque justamente es algo que vengo sintiendo desde hace años el sentirlo de algún modo sin, o sea, sin poder poner palabras o poder poner, no sé, ¿no? Conceptos o sensaciones incluso, ¿no? A través de las palabras y de pronto aparece Caruti hablando de algo wow, es que es esto, ¿no? O sea, es algo que es el vínculo. Y tú también lo decías ahora, Alejandro, ¿no? Es decir, da igual con quién te vincules, sea
contigo mismo, o sea con el cojín, o sea con la madre, o sea, estás en vínculo todo el rato, ¿no? Totalmente, sí. Creo que la última, la más reciente etapa de Caruti enfatiza mucho la mirada de la inteligencia vincular. Creo que lo hemos hablado en algún momento, ¿no? Sí. Eh, por eso es muy interesante cómo también puede como ver los grandes movimientos a lo largo de grandes espacios de tiempo, planetarios inclusive, siempre me resulta muy interesante que él dice que la humanidad hoy por hoy está en un estado perceptivo que lo denomina entre Cáncer y Leo, Ujú. y el gran desafío no es ir a Acuario, es ir a Virgo. ¿No? Que a Qué veces bueno. queremos hacer el súper, no, ya estamos en la hora de Acuario, cuando seremos la fraternidad universal, qué sé yo, pero bueno, pará. Mm, Tenemos a Virgo, que ya es un montonazo, y bueno, Virgo después lleva lo sistémico, lo vincular de Libra, es como claro. que eh, sacar el foco de Leo Cáncer ya es un trabajo para el cerebro humano titánico. Y por eso tiene que insistir, y eso va resonando, y nosotros de la manera que podemos vamos tratando también de percibir sin un foco y sin tomarnos las cosas personalmente. Obviamente no lo inventó Eugenio, porque hay muchos Mm, filósofos que hablan acerca de lo vincular y demás, pero él le ha puesto, me parece, bueno, un contenido muy resonante para todos, mm, creo. Sí, sí, sí. sí, incluso, o sea, me resulta o me da pie a entablar esta cuestión de que de la necesidad de hacer alma, uno habla de la necesidad de ampliarnos a esa realidad común, la unidad que representa, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera ese ego que a veces decimos, el ego nos... Bueno, es que el problema no es que sea el ego, el problema es el ego herido, Mm, el ego mm, claro. este, que no puede verse a sí mismo como tranquilo, realizado, Mm, entonces está humillado, está herido, o sea, los egos de las personas, mm, estamos como justamente buscando el eterno abrazo de mamá y papá diciéndome, está todo bien, hijo, sos el sí, mejor del mundo. Entonces, antes de hacer algo, hay que recuperar un poco de salud, de fortalecimiento de ese ego. No pasa a mm, ser un ego malvado, sino está enojado de alguna manera, por decirlo de alguna manera, entonces trata de forjarse un ideal y una superación que lo claro. lleva a exagerar cuestiones. Pero como que entonces parte del trabajo no es solamente construir alma, sino por algo apareció este libro, el encuentro con la sombra, sanar todos esos aspectos sombríos o esos aspectos heridos, rechazados de uno mismo, para de alguna manera medianamente el ego pueda estar entero para poder empezar a sentir la presencia amorosa del otro y no una competencia o un miedo a ver qué es lo que me quiere hacer Claro. que no sea una Es, lucha de poder, sino que sea una búsqueda de comunión. Pero bueno, en eso está la humanidad, digamos, en el aprendizaje, el despertar de la inteligencia vincular, lo dice bien Eugenio Garuti, ¿no? Inteligencia vincular, inteligencia planetaria, ¿no? Que viene también a resonar más en el mismo sentido y que de algún modo, pues esto, ¿no? Da pie a poder sentir que estas capas, ¿no? Como por ejemplo, pues Carl Gustav Jung hablando del inconsciente personal y como ese sueño, ¿no? En el que habla que se adentra en un sótano donde hay más esto, ¿no? Más, más pisos o más estructuras, ¿no? Le da pie pues a hablar del inconsciente colectivo
Pues claro, es que este inconsciente o este individuo que amasado de tantas fuerzas, de tanta, no sé, de tantas influencias, de pronto, me encanta esto que estás diciendo, Javier, porque de pronto cuando uno es capaz de reconocer que lo único que necesita al final es ese abrazo, y ese abrazo en lo vincular, sea que te abrace la tierra, sea que te, ¿no? Es decir, abriéndose a la experiencia de lo que es, ¿no? Tal cual, sí. También pensaba que por qué nos resulta tan difícil eso, ¿no? Uno podría Tal cual. comprender porque somos, los humanos somos seres, eh, ¿cómo decirlo? Con mucho miedo y con mucha violencia. Nos Ujú. hemos lastimado, nos hemos herido durante milenios, también nos hemos amado o hemos amado a los nuestros, a lo conocido. Entonces, es comprensible por qué nos cuesta tanto Claro. bajar las armas, bajar la cabeza y humildemente abrir las manos y predisponernos a que algo ocurra. No sé, nos resulta muy peligroso porque tenemos como una memoria inconsciente o una memoria no consciente, como diría antes Javier, de mucho peligro, de mucho peligro. Si yo bajo las armas y me rindo, y cualquiera va a venir y me da un palazo en la cabeza gratuitamente, porque nos los han dado. Nos los Claro, han dado y lo hemos dado. claro. Hemos dado de los dos lados, ¿no? Es como Mm, eh, volver a tratar de percibir con ojos de lo humano, no con ojos de la personalidad o con ojos sí, del sí, sí, individuo. sí, sí. Entonces, no, todos tenemos todos los pecados y todas las virtudes de la humanidad. Hemos asesinado, nos han Ujú. violado, nos han abusado, hemos disfrutado de abusar, o sea, reconocer Totalmente. eso es tremendo. Y eso, por eso el libro de la sombra, y por eso también es interesante que en el protocolo junguiano, ¿no? Que él habla de el proceso de individuación. Primero hay que pasar por, no sé si primero era la sombra y Ujú. después por reconocer el ánima y el animus. Es como, son como los arquetipos Mm. que hay que tramitar para después recién ahí empezar a alinearse con el sí mismo. Que Sí, como Ujú. diría Caruti es un sí mismo vincular. O el sí claro. mismo hecho por un leonino como Jung también remite a yo, ahora más espiritual. No, tampoco. Es un sí mismo vincular. Así que bueno, es como... Sí. Y qué interesante esto también con todo lo que has estado diciendo ahora, Alejandro, en relación a lo que comentabas que dice, de lo que habla Caruti, de pasar a Virgo, ¿no? Porque Virgo justamente también es esta humildad, esta capacidad de poder comprender en la etapa, digamos, de Virgo, antes de pasar a Libra, que es cuando, digamos, a nivel arquetipo, o sea, de la carta arquetipal, ¿no? Pues tenemos en el eje ascendente, descendente, tenemos justamente el ego de Aries con con la vinculación de Libra en el descendente. Entonces, pasar justamente la última etapa para poder empezar a reconocer, empezar a ver al otro, es muy interesante esto, ¿no? Como Virgo hace este proceso de poner las cosas sobre la mesa para saber qué es lo qué está sucediendo, ¿no? O sea, de qué debemos de hablar, qué es lo que debemos de aclarar para poder seguir. Y creo que es muy interesante lo que decías. Mm. Claro, y Javier. al poner las cosas sobre la mesa, como bien dices, Virgo empieza a darse cuenta de que no que es una ilusión el protagonismo de algo que está arriba de la mesa. Porque se genera una constelación de relaciones que Virgo puede decir, ah, wow. O sea, ¿por qué el papelito este se cree el protagonista de la historia y no el mouse, qué sé yo, que es lo que tengo ahora arriba de la mesa? Sí, sí, No, Virgo sí, empieza sí. a ver sistemas. Claro. Sí, algo que me parece interesante, por eso me parece un grado de interés más profundo cuando la persona se empieza a interesar por el estudio de la astrología, Mm. no de su carta natal, sino de la astrología, porque la Está bueno, astrología sí. es la comprensión de un sistema de fuerzas. Están todos Ujú. los signos.
están todos los planetas en la astrología. Y en cada uno habitan todos los signos y todos los planetas también. Es verdad que en cada uno algunos se prende un poquito más el foquito de tal o cual energía, pero en realidad están todas actuando. Claro. Por eso, de alguna manera, incluso si una persona está interesada en su propia carta natal, es necesario, a ver, puede haber algún problema con alguna negación de alguna de las energías de las cuales usualmente hablamos en astrología. O si decimos una persona que no tiene capacidad de asumir algún riesgo, de iniciar algo, etcétera, etcétera. Acá hay algo de Marte que no está pudiendo establecerse. O viceversa, capacidad receptiva. Entonces, pero eso es posible entenderlo dentro de una dinámica donde están todas las energías en juego. Eso es lo complejo. Y eso es lo que hace a un individuo que sea muchas energías en juego. Y por eso a veces, y en general, por no decir siempre, el ser humano vive en conflicto, porque vive en conflicto de distintas energías que están volcándose distintas, ambivalentes, a veces contradictorias. ¿Cuántas veces hemos dicho, pero lo llamo o espero que me llame? O me comprometo, digo sí, o mejor mantenerme libre, ajeno a un compromiso. ¿Cuántas veces hemos tenido estas conversaciones interiores? ¡Qué loco! Y sin embargo, están todas estas dualidades, polaridades, habitándonos y ir encontrando un poco que fluidamente sea la que tiene que ser según las necesidades del alma, no las propias de uno, no ahí donde se crea el conflicto, sino que en algún momento el alma va a decidir. Está bueno lo que decís. Es muy Krishnamurti, ¿no? Como que la violencia está dentro, el conflicto primero está dentro y después necesariamente se refleja afuera. Y bueno, entonces esto que comentás, ¿no? Somos zodíaco. Por eso a veces, qué sé yo, en la enseñanza de la astrología, a veces primero, como bien comentabas, bueno, ¿cómo es mi carta? ¿Cómo es mi sol? Mi luna. Además, fíjense, mi sol, mi luna, es tipo, ¿cómo tu sol, tu Saturno? ¿Quién sos? ¿Que te apropiaste de Saturno? Y cómo empezar a verlo como somos zodíaco, somos múltiples. Y cómo armonizamos esa multiplicidad interna es fundamental para después no declararle la guerra a Uruguay, qué sé yo. Claro. Sí. Claro. Y también interesante, ¿no? Que lo estuvimos comentando en el grupo, precisamente Neptuno en Aries, grado 0, bueno, con los transpersonales a punto de alinearse y hacer este pequeño trígono. Interesante la muerte también del Papa Francisco, ¿no? Argentino, en un momento en el que parece que todo se va al carajo, nunca mejor dicho, ¿no? Que no hay un descontrol, una sensación de descontrol total. Y de pronto también, pues, este momento en el que esta persona, una de las personas que abogaba más, a nivel público, abogaba más pues por el diálogo, por hacer las cosas de otra forma, etcétera, de pronto desaparece, ¿no? Y nos sumimos todavía, si cabe, más en la oscuridad. Yo, antes de que conteste Javi, creo, yo me olvidé que, no es que me olvidé, sino que pensé que ya está ahora, pues yo tengo una cosa ahora, así que los voy a tener que dejar charlando de este tema súper importante, así que los voy a ver después en diferido, lo que contesten. Así que perdonen, pero Claro. me tengo que ir. Claro. O si queréis, dejamos aquí el directo y en la próxima podemos retomar a partir de aquí y adentrarnos un poco más pues en la figura. Pues yo incluso me atrevería a hablar de un poco de la Iglesia en el sentido, pues, no sé, ¿no? Como a nivel astrológico. Bueno, ahí ya armaríamos. No sé, ¿qué te parece, Javi? Como quieran.
Me parece perfecto, sí, sí, lo dejamos así, lo dejamos, lo cerramos, así también vos participás cuando sea la próxima. Temas siempre va a haber, el tema es un poco esto, expresar lo que el alma quiere expresar en un diálogo entre personas que nos queremos, amigos, y quienes quiera escuchar y compartir, y participar también, porque escuchamos los comentarios y a veces algunos los leemos. Almas, Así almas que lo dejamos. afines. Almas afines. Exacto. Almas afines, porque de hecho estamos haciendo esto, el aprendizaje, el haciendo el alma, y estamos aprendiendo a cómo hacerla de la mejor manera posible. Bueno, Bien, pues lo dejamos. sí, gracias a la gente. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, Alejandro, Javier. Igualmente, gracias Bueno, y hasta la próxima. Nos vemos. Chao. que tengáis Hasta pronto. un buen día. Gracias. Chao. Bye bye. Chao.